Amén. Lo que Él me está diciendo es que estoy bien de tiempo, que no hay problema. Amén. Escuchen esto. Dios mío. El primer principio entonces, hermanos, la palabra de Dios crea donde no hay. Pero el segundo principio se llama, es así, la palabra activa la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener el poder del Espíritu Santo? Yo quiero tener el poder del Espíritu Santo. Yo quiero la unción del Espíritu Santo. Yo he conocido hombres y mujeres que con solo verlos usted dice, wow, la unción. ¿Qué hará este hombre para tener tanta unción? Entre tantas cosas, leen la palabra de Dios. Cuando yo vi al padre Emiliano Tardif, por primera vez en mi vida, yo había escuchado hablar de él, pero quería verlo en persona. Cuando escuché hablar de él, yo decía, bueno, debe ser tremendo. Pero cuando lo vi por primera vez, dije, sí, yo no sabía ni qué era la palabra unción, pero dije, uy, qué brillo el que tiene ese hombre, ¿no? Era la unción. Moisés en el Sinaí escuchaba la palabra, estaba con Dios y Dios le hablaba, le daba las tablas de la ley, le daba las instrucciones. La palabra de Dios todo el tiempo llegaba a los oídos de Moisés. Y cuando Moisés bajaba de la montaña, la unción brillaba en su rostro, la gloria de Dios brillaba en su rostro. María, la madre de Dios, cuando se acuerdan que proclamó el canto del Magnificat, nadie puede proclamar un canto de esos si no es porque la palabra de Dios está en ella. Y cuando visitó a Isabel, la criatura de Isabel saltó de alegría en su vientre y quedaron llenos todos del Espíritu Santo. La unción estaba en la vida de María. Si usted quiere ser una persona de la unción, Dios le dice hoy que lea la palabra de Dios. No es su cantaleta lo que convierte a su esposo. No es su cantaleta lo que convierte a sus hijos. Quizás usted les ha dicho 1000 veces que cambien, pero si usted llega con la unción, ya no serán sus palabras, sino el poder de Dios que le acompaña. La unción. Normalmente hay muy buenos predicadores, y gloria a Dios por todos los predicadores. Hay predicadores que son muy buenos, pero solo tienen un pequeño defecto: no leen mucho la Biblia. Es más, a veces predican sin la Biblia. ¿Sí? Vamos a hablar de Dios y ni siquiera llevan la Biblia. Llevan sus apuntes, llevan sus hojas, pero no hablan de la palabra de Dios. Y tal vez prediquen hermoso y digan cosas maravillosas, pero la unción no está con ellos. El que lee la Biblia tiene la unción. Yo he podido experimentarlo muchas veces. Ciertas ocasiones estoy leyendo la palabra y de un momento a otro comienzo a sentir caliente mi cabeza, así. Yo me imagino que es el Espíritu Santo diciéndome, muy bien, ¿sí? A veces comienzo a sentir calientes mis cacheticos. El Espíritu Santo diciéndome, así me gusta, ¿cierto? Y empiezo a sentir calor en todo mi cuerpo. Es el Espíritu Santo abrazándome, diciéndome, te amo, estás conmigo. Estoy leyendo la Biblia y me empiezan a temblar los labios. No sé si a alguno le ha pasado eso. Me empiezan a temblar los labios, se me adormecen. Y es el Espíritu Santo diciéndome, esos labios los voy a usar para predicar la palabra que estás leyendo. Si usted quiere estar lleno del poder de Dios,
Lea la Biblia, lea la palabra del poder de Dios. La palabra nos dice que en Hebreos 4:12, la palabra de Dios tiene poder y es más cortante que espada de doble filo. Si usted quiere que su palabra sea cortante y que cuando usted diga sé sano, el Espíritu de Dios a través de su palabra corte la enfermedad o corte el pecado, usted tiene que ser una persona de la palabra de Dios. Lleve su Biblia a todos lados, cárguela en su maleta de trabajo. Si usted va a la universidad, cárguela en su maleta con los demás útiles de estudio. Si está en el colegio, hágalo igual, y mucho más si viene a la iglesia, a la comunidad de oración. La palabra le puede alimentar, le puede servir en el momento menos pensado, le puede servir la palabra de Dios. Hechos 10:44 nos dice que todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Pedro estaba predicando, hablando acerca de Jesús, al que ustedes crucificaron. Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Él ha demostrado su poder, sanando todo tipo de enfermos. La palabra de Dios ha venido, la gloria de Dios ha venido, la palabra de Dios ha sido predicada. Y mientras la palabra de Dios era predicada por Pedro, ¡pum!, vino la presencia del Espíritu Santo. Y todos dijeron: queremos conocer a ese Mesías, queremos conocer a Jesús, el Hijo del Dios vivo, porque sobre ellos descendió una persona maravillosa que viene cuando está la palabra de Dios. Su nombre es el Espíritu Santo. Aleluya. Bien fuerte ese grito de júbilo. La palabra nos dice en Lucas capítulo 4 que mientras Jesús predicaba acerca de Isaías, Jesús decía acerca del texto de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para hacer saltar a los cojos, para hacer ver a los ciegos, para hacer oír a los sordos, para llevar el año agradable al Señor y predicar que el reino de los cielos ya está cerca. Jesús dijo una sola palabra acerca de todo este texto de Isaías. Dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Y todos se admiraron y miraron a Jesús diciendo: ¿qué palabras son estas? No habla como los escribas y fariseos, habla con plena autoridad. Ellos no sabían que el que les estaba hablando no solo tenía la palabra dentro, sino que Él era la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Usted se va a asombrar con algo que le voy a decir en unos minutos acerca de esto. Primera de Samuel, capítulo 3. Samuel, Señor, verso 7. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y este se levantó y fue a decirle a Elí: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien le hablaba al joven, dijo a este: ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio, y después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y nos dice unos versos después, verso 19: Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta ya hoy, todos creyeron
que Samuel era un profeta enviado por el Señor. Escúcheme esto, hermanos y hermanas. Samuel entendió por tercera vez que la voz que le hablaba no era la de un hombre. Nosotros tenemos que entender que lo que leemos en la Biblia no es igual que leerse una novela, que no es igual que leerse el periódico, que no es igual que leerse un libro de superación personal. Samuel por tercera vez entendió que esa palabra que oía no era una palabra cualquiera, sino que era la palabra del Dios viviente. Y cuando Samuel entendió esto, nos dice la palabra de Dios que Dios lo llenó de su poder y todas las promesas fueron cumplidas en la vida de Samuel, y todos reconocieron que Samuel era un ungido del Señor. Aleluya. ¿Me entiende usted, mi hermano? Yo le quiero decir algo acerca de la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia, Dios hará que todos los demás lo reconozcan como a Samuel. Los demás dirán: este no es cualquiera, este es un ungido del Señor. También sucederá lo que le sucedió a Samuel, que por escuchar la palabra de Dios se cumplieron todas las promesas del Señor. Yo quiero decirle algo a usted sobre su vida. La Biblia tiene más de 30,000 promesas, y todas las promesas son para usted y para mí. David lo entendió cuando dijo: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas, etcétera, etcétera. Él conocía las promesas de Dios y las escribió en el Salmo, las promesas del Salmo 23. Y Dios cumplió sus promesas sobre David. Pero David todavía no era hijo de Dios, porque Cristo no había venido al mundo a morir por nosotros. Si Dios cumplió sus promesas sobre su siervo David, que no era hijo de Dios, ¿cómo no lo va a hacer sobre usted, que es hijo del Dios Altísimo y que ya conoció a Jesús como su Señor y Salvador? Levante su mano derecha y diga conmigo: cuando leo la palabra, viene sobre mí el poder de Dios. Cuando leo la palabra, tengo autoridad y derecho sobre las promesas de Dios. Tercero, cuando leo la palabra, Dios me reviste de autoridad sobrenatural como siervo del Señor. ¿Sabe algo, hermano? Quizás usted pueda fingir, y no hablo de usted, sino a nivel general. Quizás alguien pueda fingir ser muy espiritual. Quizás alguien pueda fingir tener comunión con Dios. Cualquiera quizás pueda fingir ser una persona orante. Pero hay algo que jamás se podrá fingir, y es la unción del Espíritu Santo. No se puede fingir. ¿La tienes o no la tienes? Y el Espíritu de Dios solo viene sobre personas que leen la palabra. Alguna vez le escuché decir a un predicador lo siguiente: que hay personas que en las reuniones de manera emotiva dicen: ven Espíritu, ven, 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 y dicen, y lo reclaman. Se ha vuelto una monotonía, una costumbre, algo mecánico llamar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está allí, pero esas personas que emotivamente dicen: ven, 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 muchos de ellos ni siquiera leen la Biblia, pero el Espíritu Santo está allí. Y el Espíritu Santo
decía este predicador, puedo ver al Espíritu Santo diciéndole a esas personas: quiero entrar, pero no tengo por dónde. Eso sucede con las personas que no leen la Biblia. El Espíritu Santo quiere entrar, y quizás usted cierre sus ojos y levante sus manos y con sinceridad le diga: ven. Pero jamás va a poder entrar, porque usted no le ha abierto puertas. Escúcheme esto: la palabra de Dios es una de las entradas al Espíritu Santo. Si usted no lee la Biblia, significa que Dios no está limpiando su conciencia de lo que Hebreos llama las obras muertas. Si usted no lee la Biblia, significa que usted no está dejando que Dios cambie su manera de pensar. Si usted no tiene la Biblia, su ser se está llenando de carne, de mundo, y se está vaciando del Espíritu. Y Dios no puede entrar en nada que no esté sostenido por la palabra de Dios. Es tan fuerte la unión que hay entre la palabra de Dios y el Espíritu, que el versículo 2 del Génesis nos dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el versículo 3 nos dice: y Dios dijo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo están unidos. Pero Padre, yo leo los documentos de la iglesia. Pero Padre, yo me leo el catecismo de la Iglesia Católica. Pero Padre, yo leo libros que hablan de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, todo lo demás que usted lea de Dios no tiene sentido. Dios no va a entrar allí. Dios no va a entrar en un templo donde no se honra lo que Él ya le enseñó en un principio, que es la palabra de Dios. Quizás el Espíritu Santo vino sobre usted la primera vez porque usted no le conocía y usted lo llamó y entró. Pero a partir de ese momento usted hace un compromiso con Dios: escuchar su palabra, leer su palabra, comer su palabra. La palabra de Dios nos dice que Pedro cautivaba a miles para Cristo. ¿Se acuerdan de Pedro? Empezó a hablarles de Cristo y miles conocieron a Jesús a través de Pedro, y le dijeron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y unos 3,000 se adhirieron, y en su segunda enseñanza unos 5,000 se adhirieron. Alguno dirá: qué poder de convencimiento que tenía Pedro. No era poder de convencimiento lo que tenía Pedro, era el Espíritu de Dios que moraba en él y convencía a los que él les predicaba el Evangelio, porque Pedro era un hombre lleno del contenido de la palabra de Dios. ¿Qué predicaba Pedro sino acerca de Jesús, que estaba argumentado en las Escrituras desde el Antiguo Testamento? Levante su mano derecha, por favor, y diga conmigo: el Espíritu de Dios viene y unge aquello o aquel que ha sido tomado por la palabra. Amén. Denle ese grito de júbilo a Dios, por favor. Hay algo que me toca trabajar en mi vida y son los gritos de júbilo. A mí, yo no sé qué me pasa, me salen como gallitos, pero ya los he ido mejorando. Antes me tocaba hacer así, ahora hago, casi que me toca sacar los ojos para hacer un grito de júbilo. A ver, un grito de júbilo. Oigan esto, hermanos. Esto es lo que les dije, que les va a poner a flotar esta palabra que les voy a leer ahora. Ya les voy a decir. Juan capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Están atentos? Estas son las palabras que yo llamo una bomba, ¿no? Una bomba que sacuden como trueno. Escuche esto. En el principio ya existía la palabra,
y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Vuelvo a leerlo, Juan 1, 1 y 2. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Verso 3: por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Aquí viene. Cuando usted lee la palabra, usted está leyendo y está comiendo a aquel que hizo la eternidad. Cuando usted lee la palabra, aquel que era la palabra y su nombre es Jesús de Nazaret, está creando de igual manera que creaba todas las cosas antes de que el mundo fuera hecho. Cuando usted lee la palabra, aquel que es la palabra está en usted y usted está en él. Cuando usted lee la palabra, usted está en Cristo y Cristo está en usted. Cuando usted lee la palabra, la eternidad entra a su cuerpo, a su corazón, a su mente y sale de sus labios. Cuando usted lee la palabra y luego la habla, ya no es usted el que habla, sino la eternidad que habla a través de usted. Escúcheme, Lucas 6 nos dice que todos querían oír al Señor y ser curados de sus enfermedades, pero querían oírle. Cuando Jesús estaba orando en el monte, estaba hablando con Dios Padre, y Dios Padre daba su palabra. La palabra estaba en él, la palabra que estaba en él salía de sus labios, y esa palabra que salía de los labios de Jesús no era una palabra cualquiera, sino que eran palabras de vida eterna. Y la gente no quería recibir una palabra cualquiera, la gente quería recibir palabras de vida eterna. Y cuando Jesús predicaba la palabra, la gente entendía, no solo con la palabra, sino con los signos y milagros y señales que Dios hacía, que el reino de los cielos ya había llegado a sus vidas. Si usted quiere entender qué es el reino de los cielos, si usted quiere comprender en qué consiste el reino de los cielos, lea o escuche la palabra del Dios vivo. Porque Jesús, quien es la eternidad, entrará a usted, y cuando usted hable, será la eternidad la que salga de sus labios. Si a su interior entra eternidad, de sus palabras saldrá eternidad. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Ya voy a terminar. O sea, me falta media hora. Escúcheme, hermano. Levante su mano derecha, por favor, y diga conmigo: anhelo la eternidad.
deseo la eternidad. Señor, desde hoy me propongo leer a diario la palabra, para que de mis labios, de mi sonrisa, de mi caminar, en mi mirar, solo fluya tu eternidad. ¿Cómo le parece ese negocio, mi hermano? ¿Está bueno o no? Hebreos 4:12, la palabra de Dios tiene vida y poder. La palabra nos dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Gedeón no era más que un miedoso, un cobarde, tenía complejo de inferioridad, era de la tribu más pequeña del pueblo de Israel. Sin embargo, un día vino el ángel del Señor y el ángel le habló la palabra de Dios a Gedeón. Y este hombre, lleno de miedo, dijo: ¿cómo podré si soy el más pequeño de todos? Pero Dios dio una palabra a Gedeón: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Es decir, por haberme escuchado, por haber leído la Biblia, podrás hacerlo porque mi poder, mi unción y mi vida estarán contigo. Cuando usted oye, cuando usted escucha, cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le va a decir: quizás antes de leer la Biblia no podías, pero ahora podrás, porque yo estoy contigo. Este hombre, yo ya era diácono, estaba recibiendo persecución. No digo el nombre por si acaso lo escuchan en la emisora. Y no querían que se ordenara, no querían dejarlo llegar. Y él me dijo: Gus, ¿qué hago? Y yo, como buen hermano, le dije: no sé. Pero Dios me dio una palabra para él. Salmo 116, ¿cierto? Ayer almorzamos juntos y hablamos de eso, recordando esto, la gloria de Dios. Y hay una palabra, un verso bíblico que dice ahí: alzarás la copa de la salvación invocando mi nombre. El poder de Dios entró en él cuando fue dada esa palabra. Me contaba Orlando que todos los días cree esa palabra, y esa palabra es vida en él. Amén. Yo no sé por qué dicen que me alargo predicando, si hasta ahora llevo 10 minutos. Muy bien. Elías. ¿Quieren saber qué le pasó a Elías o no? ¿O lo dejamos para dentro de un año? A ver acá, que los disciplinados. No, mentiras. Elías, digan conmigo, Elías era un hombre tan unido a Dios, escuchaba tanto la palabra de Dios, que recibió tal autoridad en sus labios, porque la palabra es vida, pero no vida biológica, sino vida de Dios, que el poder de Dios se apoderó de Elías. Y Elías un día dijo:
porque se portaron mal con el Señor, se enojó tanto Elías que dijo: que deje de llover. Y dejó de llover. Y después le rogaban a Elías: profetiza para que llueva. Y cuando Elías sintió la orden del Espíritu Santo, Elías dijo: está bien, que llueva. Y llovió. La palabra de Dios es vida y poder. Sus palabras adquieren vida cuando usted lee la Biblia. Sus palabras adquieren vida cuando usted pasa estas páginas. Hasta bonito se oye. Muevan las hojitas, por favor. Muevan las hojitas de la Biblia, ¿no? Una señora me dijo una vez que mientras movió su hoja, ella nunca se había preguntado así acerca del ruido de las hojas de la Biblia, que cuando movió su hoja, una electricidad la tomó así como una corriente. Fue el Espíritu de Dios en ella. Si usted lee la Biblia, la vida de Dios ungirá sus palabras. ¿No le parece tremendo? Levante su mano derecha y diga conmigo: si leo la Biblia, la vida de Dios ungirá mis palabras. Yo supe algo que cambió mi manera de predicar. Lo supe hace alrededor de un año, aunque siempre he predicado con la Biblia. Un predicador decía, recomendándole a todos los que pastorean comunidades: si usted quiere que aumente y se multiplique de los miembros de una comunidad, lea mucho la Biblia y predique acerca de aquello que leyó, porque cuando usted hable, sus palabras ya no tendrán contenido humano, sino tendrán todo el contenido de Dios Todopoderoso. Por eso, cuando Jesús iba a predicar, multitudes querían escucharle. San Juan Eudes, en el 1600 algo, predicaba la palabra de Dios, y dicen que llegó a reunir a 40,000 personas cuando no había ni siquiera sonido en esa época. Y este hombre predicaba la palabra de Dios y todos lo escuchaban, porque el poder de Dios estaba en sus labios. Dios ungía sus palabras, Dios bendecía sus palabras. Yo le digo algo, hermano. Estos días he comido mucha Biblia, pero más de lo normal, más de lo habitual. ¿Qué pasaría si yo los bendigo? Quedan benditos. Y no soy yo el que los bendigo, sino que Dios ha ungido mis palabras, y Dios respalda estas palabras con el poder de los cielos, para que la palabra de Dios sea hecha en su vida. Amén. Dele la gloria a Dios. Amén. Yo me encontré con una palabra en Proverbios 10:25. Dice: la palabra, la angustia deprime al hombre, pero la palabra amable lo alegra. Cuando usted esté angustiado, vaya a la palabra más amable de las amables y de las amables, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Abra la Biblia, empiece a leer, y usted verá cómo el Espíritu de Dios le alegra. Si usted busca la alegría en personas, quizás no la va a encontrar, pero si la encuentra en Dios Todopoderoso, en la palabra de Dios, la va a encontrar.
Voy a decirle algo revelador que va a cambiar el resto de su vida en este momento. Escúcheme. Cuando yo voy a decir algo revelador, me bajo. Escuche. Cuando yo leo la Biblia, de una manera inexplicable, siento que Dios perdona mis pecados. En serio. Cuando leo la Biblia, siento que Dios perdona mis pecados. Y yo no entendía esto. Pero si tal vez no estaba bien con Dios, no llevaba unos buenos días con el Señor y quizás me porté mal con Dios, cuando leía la Biblia, sentía en mí el perdón de los pecados. Y yo le preguntaba esta mañana, el Señor esta mañana, Dios me lo respondió. Ayer en la mañana le preguntaba a Dios, y el Señor me llevó a Juan capítulo 15, en el que el Señor Jesús le dice a sus apóstoles: vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he dicho. La palabra de Dios, no sé por qué extraña razón, tiene el poder de limpiar su interior, de limpiar su conciencia y de perdonar los pecados de su vida. Yo lo sentía, lo experimentaba. No solo sentía la alegría, no solo sentía el poder, no solo sentía revelación, no solo experimentaba júbilo, sino que también experimentaba el perdón de los pecados. Y Dios les dice hoy: vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. La palabra en el principio estaba con Dios y su nombre es Jesús. Cuando yo leo la palabra de Dios, ahí está Jesús. El que murió en la cruz por mí es Jesús. Por tanto, cuando leo la Biblia, está operando en mí el poder de la sangre de Jesús. Siento que me lava, siento que me limpia, y por eso hoy estoy feliz y alegre predicándoles la palabra de Dios. Ese grito de júbilo. Tercer y último principio de Dios. Tercer y último principio de Dios. La palabra es sabiduría de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: la palabra es sabiduría de Dios. Yo lo invito en este momento para que vaya a 1 de Corintios capítulo 1 versos 18 al 25. Oiga lo que dice aquí: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería para los que van a la perdición. Este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Digan conmigo: el mensaje de Dios es poder del Espíritu Santo. Verso 19, como dice la Escritura: haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto resulta ofensivo para los judíos y a los no judíos les parece una tontería, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es poder y sabiduría de Dios
pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. En este mundo, hermanos, hay muchos sabios, muchos entendidos, que tienen muchos títulos, que conocen muchas lenguas, son políglotas, conocen mucha cultura, pero quizás no han recibido todavía a Cristo en su corazón. Mientras no reciban a Cristo en su corazón, esa sabiduría no será más que pura tontería. Pero si reciben a Cristo el Señor en su corazón como Señor y Salvador, yo les digo, hermanos y hermanas, habremos alcanzado la verdadera sabiduría. Lo que en Dios parece inútil es lo más sabio para Dios. Cuando usted alaba a Dios, honra a Dios y manifiesta sabiduría. Cuando usted se pone de rodillas y adora a Dios, usted está manifestando sabiduría. Hoy, al estar aquí en este lugar y al escuchar esta palabra, Dios le dice a usted que está siendo sabio. Escúcheme, que no le pase lo de un campesino, o mejor lo de un intelectual con el campesino. El intelectual llegó al campo a hacer un estudio científico, y después de haber hecho los análisis tenía que cruzar el río, y había un campesino muy humilde en una barca, y el intelectual le dice al campesino: por favor, ¿me puede llevar al otro lado del río que yo le pago? Y el campesino con mucha humildad le dijo: por supuesto. El intelectual se sienta de frente mientras el campesino remaba de para atrás. El intelectual le dice al campesino: ¿de casualidad usted conoce algo de lenguas o de idiomas? Y el campesino le dice: no sé nada, a duras penas sé hablar el español. Y el intelectual, con mucho orgullo y prepotencia, le dice al campesino: qué vergüenza, ha usted perdido el 30% de su vida. Y seguía remando el campesino de para atrás, seguía remando, y el intelectual le dice: ¿y de casualidad usted conoce algo de cultura general? ¿Se ha leído enciclopedias? ¿Conoce algo de las culturas antiguas? Y el campesino le dice: yo no sé nada de eso. Y el intelectual con prepotencia le dice: qué vergüenza, ha perdido usted otro 30% de su vida. Y seguía remando el campesino de para atrás, y el intelectual le vuelve a preguntar: ¿de casualidad usted conoce aunque sea algo de cálculos, de números, de matemáticas? Y el campesino le dice: a duras penas sé contar mis vaquitas. Y el intelectual le dice: qué vergüenza, ha perdido usted otro 30% de su vida. ¿Cuánto llevaba perdido? Saben sumar. Y estaba remando el campesino, y como estaba entretenida la charla, la barca se estrelló contra una piedra que estaba en la mitad del río, y se empezó a hundir la barca. Se le cayeron los libros al intelectual, se le cayó su computador, y el intelectual empieza a gritarle al campesino: ayúdeme, no sé nadar. Y el campesino le pregunta: ¿no sabe nadar? Y el intelectual le dice: no. Y el campesino sigue: por no saber nadar, perdió el 100% de su vida. ¿Cuántas veces no nos enfocamos en cosas sin importancia y no nos enfocamos en lo más importante? Yo le aseguro una cosa: todos los problemas, o la mayoría de los problemas que tengamos hoy en la vida, o muchos de ellos, fueron porque nunca tuvimos en cuenta la palabra de Dios. Muchas de las decisiones erradas que tuvimos en nuestra vida las tomamos porque no tuvimos en cuenta la palabra de Dios, ni siquiera la leímos. Cuando la palabra decía: no fornicarás, y de pronto hubo embarazos indeseados, o no cometerás adulterio, y se destruyeron familias. Y después del pecado vienen lágrimas, el dolor, el llanto, el arrepentimiento. Cuando Dios a usted siempre le ha dicho que en la palabra de Dios usted encontraría todas las respuestas de su vida. Hay personas que viven con la sabiduría de este mundo, pero aún no viven con la sabiduría de Dios.
Si usted, por ejemplo, es católico y es de los que todavía buscan la lotería o el azar para alcanzar la bendición de Dios, es porque usted todavía no comprende de la palabra de Dios. Cuando la palabra le dice que nuestro Dios no es un Dios de suerte, sino es un Dios de bendición. O cuando la palabra de Dios nos prohíbe practicar el ocultismo, y usted todavía lee los horóscopos, o va a que le lea la mano, o va al brujo o al medium, usted todavía no está caminando en la sabiduría de Dios, su mente no está limpia. ¿Cuántas cosas nosotros no hacemos que ofenden a Dios y no caminamos en la sabiduría de Dios? Deuteronomio nos dice: si escuchas mis palabras y las pones en práctica, estas bendiciones te alcanzarán. Parafraseando dice: y serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, serás bendito a tus entradas, serás bendito en tus salidas, serán benditos tus hijos, serán benditas tus ovejas. Dios le diría hoy: serás bendito en la ciudad, serás bendito en el tráfico, serás bendito en la casa, serás bendito en el campo, serás bendito en tu trabajo, serás bendito en tu empleo. Levante su mano derecha, por favor, hermano y hermana, y diga conmigo: leer la palabra y ponerla en práctica es alcanzar la verdadera sabiduría. Dice Proverbios 3 del 1 al 4: no olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una larga vida y llena de felicidad. ¿Cuántos quieren tener vida larga aquí? Amén. ¿Y cuántos quieren tener vida llena de felicidad? Yo también. La palabra de Dios nos dice que si usted quiere tener vida larga, llena de felicidad, saludable, oiga los mandamientos del Señor, guárdelos en su memoria, no los olvide y póngalos en práctica, y Dios lo va a bendecir con toda clase de bendición. Escuchen esto para terminar. Ahora sí, terminar. La palabra de Dios le revela dos cosas. Le revela a Dios y le revela la vida. Levante su mano derecha. Diga conmigo: la palabra me revela a Dios y me revela la vida. ¿Sabe, hermano y hermana? La palabra no le dice solamente quién es Dios, sino que la palabra también le dice qué hacer con su vida. Si usted siente que necesita arreglar su vida, no se vaya a esas tiendas baratas a comprar libros de superación interior. No. Váyase usted a la palabra de Dios. Lea Proverbios, lea Sabiduría, lea Eclesiásticos, lea Eclesiastés, y Dios le va a arreglar la vida. Amén. ¿Cuántos son amados por Dios aquí? Denle un fuerte grito de júbilo a Dios. Vamos a ponernos de pie. Fuerte ese aplauso, por favor. Apláudale fuerte al Rey de los cielos. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Yo le invitaré a que tome su Biblia en este momento. Tome su Biblia en este momento y levántela con sus manos arriba. Cierre sus ojos. Diga conmigo: Señor Dios, en esta tarde creo que tu palabra es eterna, tiene vida, tiene poder. Creo que tu palabra es el mismo Jesús. Creo que tu palabra es el poder de Dios. Y creo que tu palabra puede hacer maravillas en mi vida.
Hoy declaro que soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Por eso, desde este día, me propongo leer, escuchar a diario la palabra de Dios. Me propongo buscar la palabra de Dios. Señor Espíritu Santo, haré de la palabra la norma de mi vida. Haré de la palabra la sabiduría de mi vida. Creo que tu palabra obrará milagros en mi vida, porque tu palabra activa el poder de Dios. Tú me enseñaste que la palabra, dígaselo fuerte, que la palabra activa el poder de Dios. Y yo creo esto. Desde hoy me convertiré en un católico amante de la palabra, que vive de la palabra, que toma sus decisiones desde la palabra. Señor, una sola palabra tuya bastará para sanarme, para liberarme, para prosperarme, para arreglar mi vida. Una sola palabra bastará para sanarme. Señor, hoy declaro, hoy creo que tienes una palabra para mí. En este momento yo le invito a que levante sus manos. Vamos a cantar Sopla en mí, porque Dios tiene una palabra para nosotros. Dios tiene una palabra. Después de este canto, Dios tiene una palabra para ustedes. Levante sus manos. Dígale, sopla en mí. Sopla en mí. Sopla. Sopla en mí. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sopla. Sopla en mí. Levante su voz y diga. Sopla